que aunque fue dura de asimilarla, aunque fue muy difícil, el Señor también me habló en sueños. Y una palabra que el Señor me dio fue en el hospital del seguro, hace como un poquito, como 3 meses y 2 semanas, yo calculo. En una de esas recaídas que tuvo mi papi, y es difícil, muchas palabras que a veces Dios nos da, es muy difícil. Antes de esa palabra también, a inicios del año me tocó predicar. ¿Cuántos se acuerdan esa palabra que el Señor me dio al predicar? Y yo le había dicho, Señor, ¿qué palabra tú tienes para la iglesia? Y justamente cuando me toca predicar, yo no sé si fue la primera prédica del año que me tocó dar a mí, fue la primera, ¿ya? Justo el Señor me dio una palabra que ya me la había venido dando antes, pero yo me detenía en darla. Pero el Señor me dice, ya tienes que darla. Y cuando inicia el año, el Señor me dice, predica sobre el zarandeo. Y yo decía, Señor, el zarandeo, pero es un poquito fuerte. Tienes que predicar el zarandeo. Y yo decía, Señor, bueno, ¿qué será que va a pasar este año? Pero tú dices que vas a zarandearnos. Muchas veces el zarandeo, y generalmente según la palabra, no siempre es porque algo malo tiene que venir a tu vida, sino que cuando uno es zarandeado como a trigo, y según los estudios bíblicos y también usted consulte, en internet lo puede consultar, cuando el trigo se zarandea es porque hay trigo y hay cizaña. ¿Cuántos dicen amén a eso? La cizaña se parece al trigo, es como es una espiga, sí, es una espiga. Sí que se parecen, usted a simple vista no le ve diferencia a nada. Usted dice los dos son igualitos, pero en realidad no son iguales, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted coge el trigo y lo hace así, le queda en la mano el fruto. Y todo lo que no es fruto, la cascarita se va y queda el fruto. Cuando es trigo. Pero cuando es cizaña es igualito. Usted lo coge, lo hace así, todo se desborona. Porque no hay fruto, no hay nada. Esa es la diferencia. Entonces cuando el Señor dice voy a zarandear como a trigo este año, es porque Él va a hacer que quede el fruto en ti. Lo bueno que hay en ti. Que quede la gente verdadera. Que quede aquel que es trigo, aquel que es fruto, aquel que es hijo. Aquel verdadero y genuino. Y lo que no es, Dios lo va a desechar. Es lo que Dios hablaba. Y yo había escuchado esta palabra y el Señor me dio esa palabra. Y no la entendía para mí. La hablaba en términos generales de la iglesia. Pero justamente faltando pocos días, yo calculo unos 22 días estuvo mi papi en UCI. Yo calculo a los 10 días, más o menos 11 días. Llega a mi celular una prédica, un reel, que es algo tan corto, de Marcos Brunet, no sé si algunos lo han visto, y él habla del zarandeo. Y justamente viene el Señor y habla mi vida, y ese video se lo dio hasta mi hermano por su lado, el Señor también se lo dio, recordándonos el zarandeo. Y ahí el Señor usaba a Marcos Brunet para decir que el zarandeo Dios lo permite porque aquello que te zarandea va a servir para tú ayudar a otros. Y yo le decía, Señor, ahora yo entiendo que esto que me está pasando me va a enseñar, me va a ayudar a poder comprender de mejor manera el dolor de los demás. Porque yo en realidad siempre cuando alguien iba yo a un velorio o algo así, yo abrazaba a la persona con amor y le decía lo siento y todo. Pero yo estoy segura que después de lo que me ha pasado, ese abrazo será diferente. Porque ya lo viví. Porque solo aquel que vive ese dolor lo puede entender. Y ahora entendí por qué Dios me zarandeó aquella vez. Y el Señor me decía, y no es que estoy lanzando juicio a nadie, que Dios me libre de eso, pero el Señor me decía, voy a empezar por tu casa. Y un día hablando con Freddy me dice, Freddy, pastora, por usted empieza, porque usted y su familia son los líderes de esta iglesia.
Pero hay algo que el Señor le decía a Pedro antes de lanzarlo a ser el pastor de muchas iglesias que fue, y es que Pedro fue zarandeado. Y dice la Biblia que el enemigo le había dicho al Señor: me ha pedido el enemigo para zarandearte, pero he orado para que tu fe no mengue. Cuando usted y yo somos zarandeados por el Señor, lo que no tenemos que perder nunca es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Diga fe. Y créame que cuando uno es zarandeado, lo que más se pone a tambalear es eso, la fe. Vamos a leer la palabra del Señor y ahí vamos a continuar, porque hay tanto, pero voy a darlo lo más breve posible. En Romanos 8, del 38 al 39, este verso fue el que me dio un despertar a mí en ese proceso. Este verso me zarandeó otra vez y me despertó y me dijo: hey, ¿qué es lo que te está pasando? Romanos 8, ahí sentados nomás, verso 38-39. Y dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de la prédica de hoy se titula: nada podrá separarte del amor de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nada podrá separarte del amor de Dios. Y es que cuando existe un vínculo hermoso, lo que menos tú quieres es que ese vínculo se rompa. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Cuando te llevas bien con un amigo o con una amiga y tienes una mejor amiga, un mejor amigo, tú quieres que siempre permanezca esa amistad. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices: no quiero que nunca te vayas de mi vida, tú eres una gran amiga mía, tú eres un gran amigo mío y quiero que siempre estemos juntos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Uno no quiere que esa amistad se rompa ni se fracture. Amén. Y así mismo, cuando uno se casa, uno no quiere que nunca exista un divorcio. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque tú te casas enamorado, porque tú te casas para toda la vida, porque tú te casas y dices: yo quiero vivir para toda mi vida contigo, porque yo te amo, yo te quiero, yo quiero estar siempre contigo en las luchas, en las pruebas. Así uno habla los que nos hemos casado. ¿Cuántos dicen amén? Y es más, cuando se casa la pareja, ¿qué es lo que le dice el líder espiritual? Que lo que Dios unió, nadie lo separe, ¿no? Ningún hombre lo separe. Eso es algo tan grande y tan maravilloso. Pero, ¿qué ocurre cuando ese vínculo se fragmenta? Hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay depresión, hay ansiedad, ¿no es verdad? Y la Biblia nos dice en Romanos 8, del 38 al 39, esta es una palabra que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí nos habla de cosas tangibles y de cosas intangibles, porque habla de que nada, mira lo que dice, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni potestades. Cuando habla de todo eso, habla de manera espiritual, porque usted las potestades no las ve, ¿no? Los ángeles no los ha visto. Pero también habla: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y yo recuerdo que esos 22 días que todos los días tenía que ir a UCI, era terrible. Terrible, terrible. Aquellos que de pronto han ido a visitar a un familiar en UCI saben lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Era una angustia de todos los días. Llegar, ver a mi papá intubado,
Y aparte de eso, muchas veces haciéndose diálisis. Tras que estaba intubado, haciéndose diálisis. Terrible. Eso era lo peor que me podía pasar. Y yo podía sentir las potestades demoníacas en ese lugar. Porque y el pastor mismo lo palpó, y él siempre lo dice, él me decía, para mí lo más difícil ha sido cuando yo te llevaba para allá. Porque tú ibas bien, ibas con un rostro, pero cuando tú ya venías, eras totalmente diferente. Cuando yo iba allá a ese lugar, y otra cosa, hermano, una cosa es que usted trabaje en un lugar de salud. Usted ve al enfermo, le da pena, hasta ahí nomás. Pero cuando te toca que un familiar tuyo sea el paciente, ay, Dios mío, eso es terrible. Y cuando me tocaba ir hacia ese lugar, mientras yo estaba por el patio del seguro y yo entraba a la puerta, ahí sentía como un peso así. Y mientras yo me acercaba a las gradas, a las escaleras para subir, yo iba hablando con el Señor. Y yo iba con mi mascarilla y yo le decía, Espíritu Santo, dame fuerza. Porque yo no puedo sin ti aquí, no puedo. Dame fuerza porque yo siento que me absorbe esto aquí a mí. Y yo subía. Y cuando ya llegaba a UCI era peor, una cosa terrible. Y yo en el nombre de Jesús me cubría con la sangre de Cristo. Me cambiaba esa ropa. Y usted allá solo ve un ambiente de tristeza. En los pacientes y en el que va a visitar al paciente. Usted ve tristeza, usted ve la gente que va llorando, cambiándose, y uno ve. Y hasta se hace amigo de las personas. Me hice amiga de algunas personas ahí. Cuando me cambiaba de ropa y ya entraba ahí, lo veía a mi papá ahí, me quebraba ahí. Era terrible. Pero algo que siempre hice, y no es para vanagloria, porque eso no es vanagloria, hermano. Pero lo digo porque así fue. No hubo un día de los 22 días que al llegar ahí donde estaba mi papi, yo no le diga gracias, Señor. Gracias. Aún por todo lo que estoy viviendo, yo te doy gracias. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque tenía que ser así. Tenía que ser así. Y usted me dirá, ¿cómo tenía que ser así? Dios tuvo misericordia de mi papi. Porque aún cuando la enfermedad inició en él, que fue hace 2 años, y hace 6 meses fue más crítica, aún él viéndose bien enfermo, no se doblegaba como Dios quería. Y eso era una preocupación en mí. Más que la propia enfermedad, a mí me preocupaba el alma de mi papi. Porque yo sabía que si él no estaba preparado, él se iba a perder. Y siempre fue una constante oración por él. Señor, dale oportunidad, dale oportunidad. Y Dios le dio oportunidad siempre. Cuando yo entraba a ese lugar y lo veía así, comenzaba a orar desde que yo llegaba, a orar y a reprender espíritus, porque eso era como pesado. Y cuando yo llegaba ahí, mi papi mismo tenía un rostro como de dolor, de angustia, un rostro, porque estaba intubado, no podía hablar. Pero el rostro reflejaba dolor porque hacía así, los primeros días, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo llegué allá, yo le dije, papi, papito, algunas cosas le decía, ¿no? Y yo le decía, papi, ahí donde usted está, usted sí me está escuchando. Porque yo le preguntaba a los médicos y me decían, sí, antes lo sedamos, pero ya le quitamos la sedación. Casi todos los 22 días, yo creo que 21 días, él estuvo sin sedación. Es decir, estaba consciente. En muchos días, porque ya los últimos días ya no sé. Y cuando le comencé a hablar, la primera vez que yo fui, yo le decía, el Señor te ama a pesar de que estás así. Y justamente un día antes de él caer así, una noche antes, porque antes de eso hubieron algunos episodios que él se puso mal, todos los días le hacíamos hacer la oración. Todos los días. Al estilo Job. Por si acaso voy a orar por mis hijos para que Dios los perdone. Por si acaso hayan fallado. Porque así es uno como cristiano. Por si acaso se equivoquen, por si acaso mi mamá, por si acaso mi papá no esté orando, yo tengo que clamar. Dale un aplauso al Señor, aleluya.
Y yo ahí puedo entender a Job. Porque tú no entiendes algunas cosas de la Biblia hasta que no te toca vivirlas. Y yo decía, y decíamos, y por eso todos los días hacíamos la oración. Pero cuando mi papi estuvo ahí, yo decía, Señor, todos los días mi papi hizo la oración y todo, pero yo algo había así adentro de mi corazón, que yo necesitaba saber que las veces que mi papi había orado, ya antes de caer así, él se había arrepentido de verdad. Yo necesitaba, no me bastaba con que él repitiera, no. Yo necesitaba algo más. Y por eso es que digo que tenía que ser así. Porque si no, yo no tendría la paz que ahora tengo. Porque usted me ha de ver y decir, la pastora está alegre, alaba al Señor, sonríe. Es que créanme, esta fortaleza que Dios me ha dado no es de este mundo. No es de este mundo. Solo viene del Señor. Y cuando comencé a hablarle a mi papi, yo le decía, papi, aunque tú estás así, el Señor te ama. No creas que Él no te ama. Hay una iglesia que está orando por ti, porque habían algunas iglesias que me llamaban y oraban, algunos iglesias oraban por él. Y yo le decía, hay mucha gente que ora por ti, hay mucha familia que ora por ti. Y yo le hablaba, yo le decía, nosotros te queremos, papi, y el Señor te ama, Él te ha perdonado. Pero ahí donde usted está, dígale al Señor en su subconsciente ahí, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Yo le hablaba y le hablaba. Y en esa que estoy hablándole, el Señor me confirma lo que yo quería. ¿Y sabe cómo me lo confirmó? Porque yo quería saber si Él me estaba escuchando y Él me estaba entendiendo. Y cuando yo le comencé a hablar, comenzó a salirle lágrimas a mi papi. Ahí en el estado que él estaba, las lágrimas le comenzaron a salir. Y eso a mí, me hizo trozos en ese momento. Me hizo trozos, pero a la vez sentí un gozo en mi corazón. Porque esa era la confirmación de que Dios había quebrado ese corazón. Dale un aplauso al Padre. Aleluya, aleluya. Y él comenzó a llorar ahí donde estaba. Y yo le decía, aunque estás aquí, el Señor te está amando. Y así le hablaba. Y me fui angustiada de ver que lloraba, pero a la vez había gozo en mi corazón. Y llegué contenta también. Y yo le decía a mi mami y a mi hermano, él sabe que el Señor lo tiene así porque lo ama. Él ya dejó obrar al Señor en su corazón. Y así pasaron 3 veces más, otras ocasiones. Pero soy carne. ¿Cuántos creen que somos carne? Y en uno de esos días, porque tanto lo veíamos sufrir, mucho dolor, mucho sufrimiento, yo ya lo había entregado en las manos del Señor junto con mi familia. Y le habíamos dicho, Señor, ya no le permitas pasar dolor. Llévalo contigo. Y cuando te toca decir esa palabra es terrible, pero lo soltamos en las manos de Dios. Lo soltamos. Y todos los días le decía, Señor, que ya no sufra. Y lloraba por él, y lloraba. Y muchas veces me ha tocado orar por personas que están al borde de la muerte. Y cuando he ido a orar, y eso es otro testimonio después, porque hubo testimonio ahí dentro de UCI de otros que oré, y al otro día o a los 2 días se murieron. Descansaron, porque les hice hacer la oración y todo. Y mi papi, nada. No había respuesta ni de mejoría, ni de que Dios traiga alivio a su alma. No había. Entonces hubo un momento en que yo llegué y estaba siendo dializado y lo vi recontra que peor que nunca. Y eso me partió el corazón. Y justo nos tocó ir a ver algo a la casa nueva de mi mami. Y cuando ya íbamos, ahí sí ya no pude más. Y estaba hablándole a mi familia, me duele ver a mi papi así, me duele esto. Y ahí salió algo de adentro de mi corazón. Y ahí sí me dolió. Y le dije, Señor, ahí cuando íbamos, yo le dije, no entiendo por qué el Señor no me contesta.
Si he orado por tanta gente y el Señor trae alivio y a mi padre no le trae el alivio que yo quiero. Pero aquí se los digo así, en el momento estaba enojada. Y le dije ahí a mi familia, Dios no me está escuchando. Él no me escucha. Y algunos quizás se preguntaron, no escribe la pastora, no pone estados la pastora. Sé que algunos lo entendieron y sé que otros me criticaron, porque hasta de esas cosas me enteré estando como estaba. Pero yo sé que Dios me probó mucho en muchas áreas. Y en ese momento me dolió con Dios eso. Y le dije, Dios, tú no me escuchas. Y después en la noche me fui al estudio y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y le dije, ayúdame, porque yo no puedo con este dolor. No puedo. Y yo le hice esa oración al Señor diciéndole, quiero que me respondas. Y cuando el Señor viene y me trae a mi memoria, porque el pastor estaba justamente sacando una nueva canción, que ya pronto va a salir, y él ni cuenta se dio cuando el Señor lo usó leyendo ese versículo para hablar a mi vida. Y fue este verso que justamente hoy estamos leyendo, porque yo le había dicho, Señor, yo no quiero ya, yo sé que vas a llevarte a mi papá. Quiero que tú obres en él y yo sé que él se va contigo. Si hoy parte, él va a ir contigo. Pero yo ya no quiero seguir adelante. Con la iglesia ya no. Y le dije al pastor, usted está haciendo las cosas bien, siga haciéndolas, usted va a continuar, yo ya no. Y él me dice, pero ¿por qué? Si el Señor te llega a contestar, sí, pero ya no quiero. Porque si esto es así de duro, este ministerio, no quiero más. Él se puso mal. A otra hermana de aquí en la iglesia le compartí el mismo dolor que tenía. Y esa hermana me dice, usted no puede hacernos esto. Y le dije, no, yo no voy a seguir ya. Entonces ya no quería. Y me sentí en un momento como Elías, dentro de la cueva, y no quería salir de ahí. Y le llegué a decir al Señor que ya no podía más y que quería morirme. Así como Elías le dijo al Señor que quería morirse. Ya no quiero vivir. Eso no sabe mi familia, que yo le decía así al Señor. ¿Sabe por qué? Porque 3 meses antes de esto que pasó, el Señor en el hospital me dio una palabra. Cuando vi a mi papi un día que la presión se le subió a 245 y él estaban tomando la presión y el Espíritu Santo me dijo a mí, yo estaba viéndolo ahí y el Espíritu de Dios me dice, prepara todo. Y yo me abrí así, me quedé. Y era una voz dentro, me decía, prepara todo porque falta poco tiempo. Y yo le dije, Señor. Y ahí me hice como para atrás y me fui así. Y le dije, ¿qué me estás diciendo? Tienes que preparar todo porque le queda poco tiempo de vida a tu papá. Entonces yo le dije, Señor, gracias. Le dije, Señor, yo te voy a obedecer. Porque mi papi nunca quiso comprar nada, porque él decía que eso nunca iba a pasar, que no sé qué, no hay que prepararse para eso, no. Él no era así. Perdón, él era así. Entonces cuando el Señor me dice, prepara todo, al siguiente día, esa voz no me dejó en paz. Y todo el día yo estuve así. Prepara todo. Entonces yo dije, Señor, yo te voy a obedecer. Y el Señor me decía, prepáralo porque en ese momento tú no vas a tener cabeza para nada. No vas a poner en corre a tu familia, a tu mamá. Tú tienes que hacerlo todo ya. Y a veces uno no entiende lo fuerte que es hasta cuando te toca pasar por eso fuerte. Y resulta que cuando eso ocurrió, yo cogí
al siguiente día y llamé a una hermana de aquí en la iglesia que su papá había fallecido como 2 años antes, y le dije, ¿cómo hiciste esto? Aquí más allá, ella me puso en contacto con alguien que vendía este servicio, y de ahí justo también iba en el carro un día de aquí y fui llevando a Javiercito. Y Javiercito, sin saber nada lo que Dios me había hablado, me dice, pastora, le cuento que tengo una amiga que está vendiendo en este lugar esto. Eso es bueno a veces ir comprando. ¿Cómo sabía? Yo sé que fue Dios que puso a Javier en mi camino. Y entonces yo le dije, deme el número de la chica. Y él vino y me dio. Y yo al otro día, en esa semana, yo ya tenía listo todo. Hace 3 meses atrás. Obedecí lo que Dios me había dicho, aunque era duro y difícil. Y ya faltando pocos días para el desenlace final de mi papi, el Señor me dice en mi corazón, queda pocos días. Tienes que irle a comprar la camisa y tener la ropa lista. Eso sí es horrible. Y cuando yo reacciono de que ya no quería desistir ya más, sino seguir adelante, cuando el Señor me da esta palabra. Porque yo ya estaba deshecha y el Señor me dice, ni la vida ni la muerte te puede separar de mí. Yo le decía, Señor. Y el Señor me hacía acuerdo cuando yo les predicaba, el Señor me hacía acuerdo cuando yo les decía, hay que seguir adelante, a pesar del luto, a pesar de esto. Y el Señor me hacía acuerdo de la palabra del zarandeo. Y el Señor me hacía acuerdo de cuando yo le canto y le digo, Señor, toda mi vida es tuya, yo estaré contigo por siempre. Una cosa es cantar, otra cosa es predicar y otra cosa es vivir esa palabra, hacerla real en tu vida. Y cuando Dios me hace escuchar la alabanza del pastor, ¿quién nos separará del amor de Dios? Yo dije, Señor, perdóname, porque ni la vida ni la muerte me puede separar de tu amor. Y el Señor me trae a colación también ese verso donde dice que el morir en Cristo es ganancia. Y el Señor me dice, tú no has perdido nada. Tú no vas a perder nada. Y no lo entendí hasta el día que mi papá ya estaba entrando a ese lugar. Y cuando pasó eso, yo desgarré mi alma porque recibí una palabra de una pastora en el velorio. Y ella me dijo, cuando esté pasando esto de que tu papá ya lo vayan a dejar ahí, saca todo, saca todo. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que llorar, tirarte al piso, hazlo. Pero no te quedes con nada, porque tú tienes que ser libre después de eso. Y eso pasó. Porque hasta antes de eso creí controlar la situación, pero cuando veía que ya se iba su cuerpo para siempre de esta tierra, ya no puedo aguantar. Para esto, el día anterior, oiga, créame que es una cosa impresionante esto. Es algo que usted ve a Dios en cada día. El día anterior a eso, ya estábamos como ya viendo que ya eso ya venía, y yo me despedí de mi papi. Porque los médicos dijeron, le quedan poco tiempo a él. Dice, no podemos decir porque solo Dios sabe, pero él está muy mal. Bueno, yo ya lo veía mal. Entonces me despedí de él y una de las cosas que le dije, que lo puse en el estado, es que yo le dije, papi, si hoy te vas con el Señor, cuando llegues a su presencia, abrázalo por mí a Jesús. Y dile que lo amo y que le agradezco por todo lo que ha hecho contigo. Y que me dio el Padre que yo necesitaba. Y dile que en un momento dado yo también lo abrazaré.
Y ese fue el día que me despedí de mi papi. Y de ahí le dije, papi, no te vayas, tú tienes que esperar a Chocho. Y así fue, porque eso fue de mañana y de tarde fue mi hermano. Y al otro día de madrugada se fue. Y al amanecer de ese día, el día anterior, perdón, el sábado, una tía me llama a las 7:30 de la mañana. Ella no sabía que ya los médicos habían dicho que en cualquier momento se iba. Y no es una tía de sangre, es una esposa de un tío. Y ella me dice, ella es cristiana, y ella me dice, mija, ¿qué está pasando? Y yo le digo, lo que tú sabes, que mi papi está grave y todo. Y me dice, pero está más mal que nunca tu papá. Y yo le digo, sí. Y me dice, tuve un sueño a las 3 de la mañana. Y yo le digo, ¿qué? Y desde esa hora no puedo dormir. Y yo le digo, ¿qué soñaste? Soñé que todos ustedes venían y Cristian venía manejando el carro y todos ustedes venían vestidos de negro. Y tú me decías, tenme a mi mami porque tengo que ir a hacer todos los arreglos allá en el seguro, sacar el papel y todo. Y yo lloraba y yo le decía, Dios te está diciendo que mi papi se va y me lo está diciendo a mí. Para eso es el día viernes de esa misma semana, que es un montón de cosas, hermano. Ese día viernes yo vengo de 24 de mayo en el bus y vengo escuchando Spotify y esas canciones salen al azar. Cuando estoy escuchando unas canciones de Pablo Olivares, y escúchela usted en su casa si quiere, pero es una canción increíble, nunca la había escuchado. Y cuando estoy sentada escuchando me sale esa canción que dice, te veré, te vi sufrir. Dios mío, cuando estoy así, vengo en el bus escuchando esa canción, me asusté. Y yo le dije, Señor, ya te vas a llevar a mi papá. Fue así que el Espíritu Santo me lo decía. Y esa canción dice todo lo que yo he vivido. Ustedes la han escuchado. Es que dice todo. Que te vi sufrir en esa cama, que yo lloraba cuando tú estabas así, que le pedí a Dios por ti. Todo lo que yo viví lo dice esa canción, todito, y es hermosísima. Pero dice al final que nos veremos con el Señor. Y después de esa alabanza, es tan increíble Dios, porque en Spotify, si usted no ha pagado, le sale de otro. Me salió del mismo, pero me salió la canción No estás solo. Donde el Señor me decía, no estás solo, no. Mira a tu alrededor y aunque no lo veas, no. Dios contigo caminando va. Mira a tu alrededor. Y yo iba en el bus, llora y llora. Y no iba nadie conmigo, pero yo sabía que Él estaba ahí. Y seguí esa palabra después. Ni la vida ni la muerte te podrán separar de mi amor. Y amanecer el domingo ocurrió el desenlace. Hace 15 días como hoy. Allá, y cuando mi tía, gracias pastor, es que son detalles que son increíbles. Cuando mi tía sueña eso, ella me dice, y hoy dice te vas, sí le digo, era sábado, voy a ir, le digo, donde mi papi. Ya dice, a las 10 me voy para allá, no voy a trabajar, luego me voy para allá, porque siento que tengo que estar con él ahí. Ya dice, no quiero despegarme, luego quiero estar ahí hasta lo último. Bueno, entonces me dice, ¿sabe qué, mija? Yo siento ir esta tarde a tu casa y vamos a ir todas tus tías, vamos a ir allá. Le digo, ya tía, está bien. Y fue todas mis tías, las más allegadas, mi familia, y estuvo ahí conmigo, fortaleciéndome, ayudándome. Se quedaron como hasta casi las 10 de la noche. Y después de que ellas se fueron, y algo que pasó, porque yo ya no podía, ya no tenía fuerzas, hermano, ese día, ya no tenía fuerzas de ver a mi papi así.
y en la tarde mi cuerpo ya como colapsó y se me bajó la presión, que no había pasado ni un día eso. Estando conversando con ellas ahí en la sala, se me baja la presión y como que se me iba la vida. Y sentí ganas de vomitar y me fui corriendo al baño y comencé vomita y vomita, todo el almuerzo lo vomité, todito. Y mientras yo vomitaba le dije al Señor en mi mente, si tú no haces algo hoy, la que se va a ir primero soy yo, porque yo esto no lo aguanto. Tu palabra dice que tú no nos pones carga que no podamos llevar y ya esta carga no la puedo llevar. Así le dije al Señor y me puse a llorar y mis tías estuvieron conmigo y bueno, fue un momento también muy especial, oramos. Y a las 10 de la noche cuando ellas se fueron, creímos estar ya solos en casa, pero Dios tenía que cerrar con broche de oro. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él sabe todo lo que te puede fortalecer y envió la representación de la iglesia, porque estuvo mi familia, pero faltaba la iglesia, que estuvieron con mensajes algunos, pero era ese día, porque al otro día Dios ya sabía que tenía que yo estar preparada más, y lo lleva el siervo Freddy. Y es curioso, pero el siervo Freddy llegó vestido de blanco todito, como un ángel del Señor, que Él es, amén. Y me dice, pastora, Dios me ha inquietado todo el día en venir acá hoy a orar por ustedes. Y oramos, hermanos, y el Espíritu Santo se derramó y me fortaleció. Y yo pude entender a Jesús en ese momento. Porque dice la Biblia que cuando Jesús le faltaba poco para ir a la cruz, dice que Él le dijo, Padre, si tú puedes, pasa de mí esta copa. Y algunas veces esa palabra literal le dije al Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, que no la aguanto. Y dice la Biblia que vino un ángel del Señor y lo fortaleció. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Y cuando vino el siervo Freddy a la casa, yo sentí que nos faltaba ese cobijo espiritual para ya sea el cierre. Y el siervo Freddy me dijo, mañana nos vamos donde su papá. Ya le digo, siervo, hicimos planes y todo, y los planes de nosotros no son los del Señor. Hermanos, y al amanecer, incluso es algo increíble, otra cosa, que teníamos nuestros números allá y nos iban a llamar, y resulta que el número que estaba era el mío. Y cuando acuerda, ya eran las 7 de la mañana y mi mami entra y me golpea y me dice, mija, ya Jorge falleció. Y yo me quedé así, si yo tenía ahí a los lados el celular y yo dije, ¿será que le puse en silencio? No puede ser. Y estaba todo el volumen arriba y estaba ahí la llamada perdida. Nunca la escuché. Y algo que el Señor me habló con el siervo Freddy cuando ya me iba, Dios me dio una palabra y me dijo, hoy tú vas a dormir tranquila, porque no había podido dormir bien. Hoy tú vas a dormir tranquila. Y tan tranquila dormí que nunca escuché el celular, la llamada del hospital, ni yo ni mi mami. Y cuando vienen y la llaman a mi mami una tía, y ya a esa hora no sé cuántos ya sabían, y lo último creo que sabíamos éramos nosotros. Pero fue tan increíble que cuando llega la noticia estábamos tranquilos. Y yo pensé que eso me iba a hacer gritar, llorar, desgarrarme, pero no fue así. Ya Dios había tomado el control. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y ahí pude entender al rey David también. Y con esto termino. La Biblia dice, y con esto que leemos termino, en el libro de Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Igual recordemos que estamos en ayuno y los ayunos nos vamos de largo. Amén. Segunda de Samuel 12,
del 16 al 24. Esto es increíble. Y yo no entendía esto hasta ahora que me tocó vivirlo. Del 16 al 24, dice el Señor. Entonces David rogó a Dios. Hago un break antes de esta parte. Usted sabe que el rey David pecó con Betsabé. Y fruto de ese pecado de adulterio, Betsabé quedó embarazada. Vino una palabra profética de parte del profeta Natán y le dijo: David, Dios te va a quitar a tu hijo. Y David, dice la Biblia, que fue a ayunar. Justo lo que hoy estamos haciendo, un ayuno. Fue a ayunar para que Dios tenga misericordia y no muera el hijo. Pero mire, a veces las cosas no se dan como nosotros queremos. Y eso es lo que me pasaba a mí. Dice la Biblia: entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró. Y pasó la noche acostado en tierra. O sea, David ya fue a lo sumo de la tristeza, a lo sumo de la humillación con Dios, y se tiró en la tierra. Y dice la Biblia: y se levantaron los ancianos de su casa, es decir, la gente espiritual, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. David, levántate, le decían, ¿no? Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. No tenía hambre, él tenía dolor, él quería ayunar, él quería desgarrar su alma. Y dice: y al séptimo día, dice la Biblia, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, ellos comentaban: ay, ahora ¿cómo vamos a decir? Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Ahora será peor, en otras palabras decía, ¿no? ¿Cuánto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto? El rey se va a destrozar, el rey no va a soportar si solamente le hemos dicho que su vida corre peligro, y ahora que le digamos que el niño ha muerto, uy, no, el rey no va a ser nadie ya. Dice la Biblia: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, porque uno no es tonto, ¿no, verdad? Uno se da cuenta cuando algo no está bien. Entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño?, les preguntó. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, porque él estaba vestido de cilicio, es decir, de luto. Y algo que yo respeto, y es una cultura aquí no sé si en los latinos, no sé si en todos los latinos, es vestirse de negro. Está bien, cada quien lo hace, y si quiere guardar 1 año, 2 años, 5 años, está bien. Pero yo voy aquí en lo que hizo David. Y créame, no porque lo hizo David, sino porque yo lo sentí así. Y siempre lo he dicho: estaré de negro total hasta el domingo, hasta el día de que concluya la semana que mi papi murió. De ahí no quiero vestirme de negro por llamar el luto, por llamar el dolor, por llamar la tristeza. Yo quiero vestir algún día de negro porque me gusta también el color negro, mas no por llamar el dolor a mi vida, la depresión, la ansiedad, no. Los que respeten eso, gloria a Dios, y los que no, pues me verán de colores, porque yo no lo voy a hacer. Porque yo creo que el cielo no perdió, ni yo perdí, el cielo ganó. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Amén. Y dice la Biblia que David se quitó ya esas vestiduras de cilicio que tenía y entró a la casa de Jehová. ¿Y sabe lo que hizo David? Adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Es decir, se acabó el luto, se acabó el dolor. La vida tiene que seguir. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y ahí pude entender y le dije al Señor con certeza: Señor,
no hay nada que me pueda separar de tu amor. Yo tengo que seguir adelante. Y ahí dice la Biblia, y le dijeron sus siervos, y aquí se cumple dónde se van los que mueren en el Señor. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas, llorabas. Es que la gente no entiende. Habrá gente que no entienda que ya pasó y que sí. Yo lo digo porque hay hermanos que se me han acercado y me dicen, pastora, ¿cómo está? Adelante, porque creen que quizás yo estoy encerrada, llorando en el cuarto. No, porque yo no puedo darle cabida a Satanás tampoco. Y el enemigo se puede aprovechar de mi dolor y hundirme en la depresión. Y no puedo darle cabida. No puedo porque tengo una familia. Y yo estoy segura que si mi papi estuviese vivo me dijera, usted no se ponga a llorar, no te vistas de negro, porque a él tampoco le gustaba eso. Yo lo conozco. Entonces, iglesia del Señor, aquí dice la Biblia que David comió, ya no ayunó. Y mire lo que dice la palabra. Y él respondió, es decir, David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Y es que es verdad. Si ya había muerto, ya no había el propósito del Señor, extiéndele la vida. ¿Para qué iba a ayunar ya? Porque ¿podré yo hacerle volver? Es decir, con puro ayuno ya está muerto, sepultado, ¿podrá volver? No, es lo que decía David. Yo voy a él, ahí se cumple que sí hay vida después de la muerte. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y eso ahora lo digo yo voy a él, al Señor. Yo voy a él un día a verme con mi papá otra vez, mas yo sé que él a mí no puede volver. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y ahí entendí ¿cómo es que el morir es ganancia? Cierre sus ojos ahí donde está. A veces decimos, Señor, yo voy a estar contigo en todo tiempo. Vengan los músicos, dice el pastor. A veces decimos, Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir contigo. Pero una cosa es hablarlo y otra es vivirlo.